Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de CSS. En esta sección estaremos viendo una parte muy importante sobre el diseño web, que es la propiedad display. Bien, vamos a empezar a explicar algunos conceptos muy importantes. Bien, en CSS tenemos elementos que pueden ser tanto en bloque como en línea. ¿Qué quiere decir esto? Acá, por ejemplo, tenemos un simple diseño donde tenemos una navegación y tenemos dos div con la misma clase contenedor. Acá tenemos los estilos, el nav simplemente tiene un fondo, un background, y los contenedores tienen un ancho y un alto y un background. Donde en el primer div tenemos etiquetas link, etiquetas A de enlace, y en el div tenemos simplemente un H2 y un H3. Bien, vamos a definir qué son elementos en bloque y elementos en línea. Los elementos en bloque son aquellos que, sin darle ningún tipo de, digamos, por decirle contenido o darle algún estilo, se van a posicionar uno debajo del otro. Nosotros acá, por ejemplo, podemos poner otro div que es una etiqueta block, o sea, en bloque. Le podemos poner un párrafo y va a aparecer directamente acá debajo. A este div, bueno, no le he puesto la clase, le vamos a poner la clase misma, contenedor. Y ahí está. Aparece por debajo, por defecto, ¿no? Eso es porque es un elemento en bloque. Los elementos en bloque se van posicionando uno debajo del otro. Lo mismo cuando tenemos la estructura HTML. Todas estas etiquetas, navegación, el nav, los div, el section, el aside, el footer, habíamos visto que cuando hacíamos una estructura básica sin darle estilos de CSS, se posicionaban una debajo de la otra. Ni siquiera estábamos hablando de ponerle un ancho y un alto. Simplemente le poníamos al nav una lista, al section le poníamos un párrafo con su título y se iban posicionando uno debajo del otro. Eso es porque son etiquetas block, etiquetas en bloque. Son etiquetas que nosotros podemos determinar qué ancho y qué alto van a tener. Por ejemplo, acá lo hicimos, ¿no? Le pusimos la clase contenedor a los div y le establecimos un ancho y un alto. El color, por supuesto, eso se puede a cualquier etiqueta, ¿no? Pero le establecimos un ancho y un alto. Y alto que tenga, ancho que tengan, se van a posicionar uno debajo de la otra. Ahora, si nosotros no le especificamos un alto, por ejemplo, o un ancho, vamos a ver, por ejemplo, la etiqueta nav. Solo tiene un background, no tiene otra cosa, no tiene un ancho y un alto. Como ven, está ocupando toda la pantalla, todo el ancho disponible de su contenedor padre, que es el body, es decir, va a ser toda la pantalla. En este caso, este div, que sí es una etiqueta que le habíamos puesto un ancho, es una etiqueta en bloque, pero en este caso, como le dimos un ancho, va a tener ese ancho de 300 píxeles, acá lo tenemos. Ahora, en este caso, tiene una altura, parecería definida esta navegación, pero se la estamos dando a través del texto que tenemos adentro. Si nosotros le diéramos, por ejemplo, a sh1 que tenemos acá, le vamos a dar, por ejemplo, le vamos a dar una clase que se va a llamar tamaño, por ejemplo, y vamos y ponemos tamaño y le vamos a dar, por ejemplo, un font size de, no sé, 50, no, un poco menos, 30 píxeles, 40, ¿ven? Mejor. Ahí lo tenemos, se ve más ancho, perdón, más alto se ve en la navegación. Vamos a darle 60. Miren cómo se ve un poco más ancho, más alto, perdón. Eso es porque se está definiendo a través del contenido.
Entonces, por ejemplo, muchas veces les va a pasar que ustedes van a introducir texto acá dentro de estos divs. Por ejemplo, vamos a agrandarlo ese párrafo. Vamos a modificarlo. Vamos a poner un párrafo de nuevo que va a tener un lorem de, por ejemplo, 5 líneas. Bastante grande. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a minimizarlo. Mira lo que pasa, se sobresale. Eso pasa porque nosotros le establecimos un alto. Pero si no le establecemos un alto, nosotros vamos a permitir que el alto se establezca según el contenido que tengamos. Miren lo que pasa ahora. Le sacamos la altura, el height, y esto va a tener de alto según el contenido. Nosotros ahora le vamos a sacar un poco de párrafo. Vamos a sacarle, por ejemplo, estas dos líneas. Lo guardamos y vamos a ver cómo esto se achica de alto. Y ahí está, miren, se achicó. Entonces, estos son los elementos en bloque. Para repasar, ocupan todo el ancho disponible, si es que no le ponemos un ancho específico que nosotros querramos. Entonces, van a ocupar el ancho total de su contenedor. También su altura puede ser establecida tanto por nosotros en píxeles o también en porcentajes o otra medida, o lo podemos establecer según el contenido, la altura, ¿no? Y otra cosa es que por defecto, como son en bloque, van a aparecer una debajo de la otra. Bien. La otra, el otro tipo de etiqueta de display es el inline, significa en línea. Es decir, que van a aparecer uno al lado de la otra, ¿no? Esas etiquetas, por ejemplo, pueden ser las etiquetas A de link. Como ven, acá tenemos link 1, link 2 y link 3 y se ponen una al lado de la otra. Y si vamos acá al código de HTML, acá estamos escribiéndolas una debajo de la otra. Pero eso no significa que van a posicionarse una debajo de la otra. Como son etiquetas en línea, van a aparecer una al lado de la otra. Bien. Estas son etiquetas que su anchura va a estar determinada por el contenido. Nosotros no podemos modificar su ancho y su alto con propiedades CSS. No lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros estiramos este link 3 y le ponemos más cosas, se va a ver más largo. Ahí está. Como ven, su subrayado se ve más largo. Si por ejemplo le ponemos, vamos a quitarlo esto. Vamos a verlo de nuevo como estaba. Y a este, por ejemplo, entonces a este link le vamos a dar un fondo, un background de color, uno que se vea más o menos bien. Background color, uno bien clarito, a ver este celeste. Y como ven, el background color de los links solo ocupa lo que ocupa su texto adentro. Por ejemplo, en esta navegación, por el contrario, por más que solo lo que tenga adentro sea esto cortito, su background color, es decir, su fondo, ocupa todo el ancho. A diferencia de, les repito, a diferencia de los elementos en línea, solo ocupan lo que tenga escrito adentro. Por ejemplo, vamos, como habíamos hecho, vamos a estirar, por ejemplo, este último link. Y como ven, también se estiró su fondo de color. Entonces depende del contenido. Perfecto. Entonces, para repasar, no se les puede definir a los elementos en línea, no se les puede definir una altura ni un ancho mediante CSS. Esto se define según, por ejemplo, el background va a estar definido, como les dije, según el contenido. Ese va a ocupar solo lo que ocupe su contenido. Bien, y si por ejemplo nosotros seguimos escribiendo más etiquetas, vamos a volver, ahí está, una al lado de la otra, vamos a copiar y pegar más. Estas etiquetas se van a ir escribiendo una al lado de la otra. Pero vamos a ver qué pasa.
Vamos a primero de nuevo ponerle una altura a esto de 200 píxeles. Y vamos a ver qué pasa con todos estos links. Si se supone que nosotros tenemos un ancho de 300 píxeles, ¿qué creen que pasará con los demás links? ¿Se van a sobresalir o qué va a pasar? Vamos a ver. Y ahí está. Cuando los elementos en línea no quepan más uno al lado del otro, van a pasar a la siguiente línea y se van a seguir acomodando uno al lado del otro. Bien. Entonces, esos son los dos tipos de elementos, elementos en línea y en bloque. Y eso lo podemos cambiar con las propiedades de CSS. Muy bien. Ahora lo que hice fue eliminar todo el contenido que teníamos dentro de los divs y vamos a ver las propiedades. Vamos a aplicar el display a estos contenedores div. Lo que hice fue, bueno, tenemos su ancho y su alto y vamos a hacer que cada contenedor esté separado por un margen de 5 píxeles. Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. Y ahí lo tenemos. Como habíamos dicho, la etiqueta div es un elemento en bloque, por lo cual se pone uno debajo del otro, debajo del nav, que también es una etiqueta en bloque. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, si nosotros pusiéramos la etiqueta inline, o sea, display, le pusiéramos inline, lo que pasaría es esto, no se va a tomar en cuenta el height y el width, porque habíamos dicho que elementos en línea no pueden tener ancho y alto. Es decir, mira lo que pasa, se desaparece. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer que estos tres divs se pongan uno al lado del otro con su ancho y con su alto? Para eso hay una propiedad de display que se llama inline block. ¿Qué quiere decir? Que van a ser elementos en bloque que se van a poder poner uno al lado del otro. Elementos en bloque que van a estar en línea. Por lo cual, si son en bloque, va a poder tener un ancho y un alto y van a poder ponerse en línea. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Y ahí está. Vamos a agrandarlo. Y como ven, se pone uno al lado del otro. Por supuesto, al achicar el navegador, como ya no entra este tercer div, pasa a ponerse por debajo, como habíamos visto con los elementos en línea. Entonces ahí tenemos uno al lado del otro, separados por un margen de 5 píxeles. Bien, si por ejemplo tuviéramos bien, y para terminar acá lo que hice fue extender un poco más el código para repasar, ¿no?, los conceptos que vimos hoy. Bien, tenemos entonces acá un elemento, vamos a volver al código, tenemos la navegación, después tenemos tres divs que le cambié la clase a contenedor inline simplemente para hacer referencia que van a ser en línea, van a tener la propiedad display inline block, que esa propiedad nosotros se la estamos dando para que se pongan en línea. Después lo que hice fue poner un article, que es un elemento en bloque. Como ven, al igual que el nav, al ponerle un background de color, ocupa todo el ancho disponible de su contenedor, que es el body, y su altura, en este caso, va a depender de su contenido. Bien, y después lo que hice fue diferenciar otros dos divs que tienen la clase contenedor block. Como ven, acá le puse display block, que no es necesario, pero digamos que es para que lo entiendan, ¿no?, para que lo vean. Por defecto tiene esta propiedad display block. Bien, y como ven se posicionan uno debajo del otro. Vamos a agrandar esto. Como ven, acá están los de arriba en línea y estos están debajo. Y acá por último tenemos dos etiquetas link, acá las tenemos en el código, que digamos que vendrían como si fuera con el display inline. Ahí está, perfecto. Y se posicionan uno al lado del otro, como vemos. Perfecto, entonces esas serían las propiedades del display. Es importante que se estudien bien este tema porque a la hora de manipular
elementos HTML es necesario saber cuáles son en bloque y cuáles son en línea, porque si le aplicamos ancho y alto a propiedades, perdón, a elementos que tienen que son en línea, no se les va a poder aplicar estas dos propiedades. Perfecto, chicos, gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima.